Pues vamos a empezar esta rueda de prensa. Trataremos, aparte de las preguntas de actualidad que ustedes tengan, un tema de actualidad que es la sentencia que acabamos de conocer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a un pleno suspendido, y después hablar del pleno de mañana sin perjuicio de las preguntas que ustedes tengan para después. En cuanto a esa actualidad, habrán conocido ustedes la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha desestimado el recurso que interpusieron el señor Puigdemont y 74 diputados, no solo los diputados que dieron el golpe a la democracia, también aquí han tenido la ayuda de los diputados de Podemos, y ellos cuestionaban ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que el Tribunal Constitucional hubiera suspendido el pleno del día 9 de octubre de 2017 en el que se pretendía declarar la independencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo creo que ha dicho algunas frases que vale mucho la pena reproducir literalmente, porque a veces parece que está hablando Ciudadanos, pero es que esta es la opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre lo que ocurrió en Cataluña los aciagos días de octubre en los que se pretendió dar el golpe a la democracia. Dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la suspensión del Tribunal Constitucional: la suspensión era necesaria en una sociedad democrática. Y dice que era necesaria para, abre comillas, el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás. Es decir, que el Tribunal Constitucional, cuando intervino, no solamente lo hacía, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el ámbito de las competencias que tienen todos los tribunales constitucionales, que eso también lo dice, sino que lo hacía para defender los derechos y libertades fundamentales de los demás y para preservar la seguridad jurídica y el orden público. Eso es lo que pusieron en cuestión los golpistas catalanes en esos días aciagos, y eso es sobre lo que se ha pronunciado ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, el golpismo actuó al margen del derecho y de la democracia, actuó al margen de los derechos y libertades que reconoce la Unión Europea. Por tanto, con esta sentencia podemos decir ya que las mentiras del señor Puigdemont y del golpismo no cuelan ya ni siquiera en Europa. No cuelan en España, pero no cuelan en Europa tampoco. ¿Qué va a decir ahora el señor Puigdemont? ¿Que está reprimido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Eso es la reacción que van a tener ahora? ¿O pondrán sordina a esta sentencia y no dirán lo que realmente dice esta sentencia, que es para avergonzarles y que deja desnudo y ante toda la sociedad qué es lo que ocurrió, más allá de lo que se está juzgando ahora? Las responsabilidades penales se están juzgando ahora ante el Tribunal Supremo, ese juicio que el golpismo dice que es un juicio farsa, pero la responsabilidad ante una sociedad democrática y libre ya la ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al decir que el Tribunal Constitucional salió en defensa de los derechos y libertades públicas de los demás y que actuó para preservar el orden y las libertades de todos. Eso, para empezar, yo creo que esta sentencia debería ser muy conocida en Cataluña, porque se cuentan tantas mentiras sobre la legitimidad de este golpe a la democracia que sufrimos todos, que la verdad es que esta sentencia es para enmarcarla en ese aspecto y para desmontar todas las mentiras que se han dicho y que se continúan y se continuarán diciendo por parte de los que cometieron este atentado contra las libertades y contra la democracia. En cuanto al pleno de mañana, decir que el primer punto del orden del día que se va a votar mañana, como saben ustedes, es las sustituciones en la mesa de la vicepresidencia segunda que tenía hasta ahora el señor el señor José María Espejo Saavedra, que será sustituido por el señor Joan García,
y también el señor Joan García, que tenía la Secretaría Tercera de la mesa, será sustituido a su vez, al pasar a la vicepresidencia, será sustituido por la señora Laura Vílchez. En cuanto a ambos de Ciudadanos, por supuesto, como viene siendo hasta ahora. En cuanto a el contenido del Pleno, una vez hecha esta primera votación para arreglar las sustituciones en la mesa de los diputados, nosotros llevaremos a Pleno una interpelación sobre la falta de políticas sociales, o sea, de la inacción del Gobierno en las materias sociales, y también interpelaremos al Gobierno para que rinda cuentas sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y su falta absoluta de neutralidad política. Es un escándalo que una televisión pública en una democracia sea condenada hasta 4 veces por la Junta Electoral por no guardar la neutralidad política. Se han acumulado hasta 4 condenas por favorecer precisamente a las candidaturas separatistas en las elecciones e incluso se ha llegado a tener que dar compensaciones a los grupos de la oposición que reclamamos. Esto nos parece que no tiene precedentes y que el Gobierno tiene que dar cuenta y tiene que explicar y tiene que rendir cuentas ante toda la sociedad catalana de el uso que se ha hecho de los medios de comunicación públicos en la campaña, y que no es que lo digamos nosotros, es que el árbitro de las elecciones, que es la Junta Electoral, ha tenido que condenar hasta en 4 ocasiones a TV3 precisamente por favorecer a los partidos separatistas en el Gobierno. Y en cuanto a otros contenidos, llevaremos unas mociones de seguridad en los municipios y también de movilidad en los municipios catalanes. Y si ustedes tienen alguna pregunta de actualidad... Sí, bon dia, senyor Carrizosa. Bon dia. Volia preguntar-li quina serà la posició de Ciutadans amb els pactes municipals, sobretot pel que fa a Barcelona. És a dir, intentareu evitar de totes formes que hi hagi un alcalde independentista, això obrint la porta a una investidura o Ada Colau o d'algú que sigui del seu partit. Preferiu això o directament no contempleu cap de les dues opcions? Gràcies. Le agradezco esa pregunta a la vez que las preguntas que se pueden hacer sobre pactos electorales, pero ya les digo que todavía no han transcurrido ni 48 horas de las elecciones y que nosotros hemos constituido en el comité ejecutivo de ayer de Ciudadanos, hemos constituido un comité de negociación de gobiernos que se está ocupando de ello, que se ha reunido por primera vez esta mañana y que en los próximos días pues nos dará a conocer las propuestas que tengan para los pactos. Tenemos que pensar que los gobiernos no se constituirán en los municipios hasta dentro de 3 semanas. Por lo tanto, yo entiendo el interés informativo y que ustedes pregunten, pero es que hay tiempo todavía para todo ello. Depende de los primeros informes que salgan de ese comité de negociaciones para constituir gobiernos y, por tanto, nosotros esperaremos a esos resultados. I en el cas concret de Barcelona, quina serà la relació amb Manuel Valls? És a dir, fins a quin punt ell tindrà poder de decisió o serà Ciutadans o cadascun irà per la seva banda? Yo le digo lo que resulta de la configuración de la plataforma que se montó electoral para concurrir a estas elecciones. Esa plataforma se hizo con una coalición entre la plataforma del señor Valls y Ciutadans. Ciutadans es parte, por tanto, de esa plataforma a efectos electorales, pero después la vigencia de lo que ocurra en la vida municipal y los pactos a lo que se alcancen están regidos por lo que se acuerde en un órgano paritario de ese comité, de esa plataforma, de esa coalición electoral. O sea, existe un órgano paritario que toma las decisiones en la coalición que formamos Ciutadans y la plataforma del señor Valls. Por lo tanto, cualquier acuerdo de coalición, al final, pues deberá ser ratificado y negociarse en el seno de este órgano que está ya creado y que es uno de los acuerdos que convinimos al crear esta coalición. Pero, por ejemplo,
Bueno, como usted comprenderá, todo el tema de los pactos todavía es demasiado reciente y por lo tanto yo no voy a hacer cábalas sobre lo que podría ocurrir más adelante en ese órgano de decisión que tenemos común. Por lo tanto, no haré cábalas sobre posibles situaciones que se den en el seno de ese órgano. ¿Cómo tenemos que interpretar en... Bueno, a ver, la plataforma que encabezó Valls para las elecciones ha tenido unos resultados que esperábamos quizá mejores, pero aún así hemos crecido en un diputado. Él mismo lo reconoció, que quizá esos resultados no se habían ajustado a las expectativas que todos teníamos, pero en cualquier caso lo que yo sí que le quiero recordar respecto a estas declaraciones del señor Valls es que ya hubo cierta polémica en campaña sobre el pacto al que nosotros llegamos en Andalucía con el Partido Popular para gobernar, y que pese a eso, pues así se continuó en la campaña, el señor Valls se presentó y obtuvimos los resultados que hemos obtenido. Por lo tanto, nosotros ya le digo que de todas formas, respecto a los hipotéticos pactos, pues estamos sometidos nuevamente, como le decía, a menos de 48 horas de que hayan ocurrido las elecciones, a los primeros informes que obtengamos nosotros del pacto de negociación de gobiernos. Sí, perdone que insista otra vez, pero entonces no... No la veo. Ahora, aquí. Hola. Hola. No contemplan que el grupo en el ayuntamiento de la plataforma de Valls con Ciudadanos pueda votar diferente en una eventual investidura. No lo contemplan, tendría que ser el mismo voto. Esto ya le digo yo que ustedes, que yo lo entiendo, se están adelantando a posibles escenarios que nosotros lo que no contemplamos es estos escenarios previos, que es que haya discrepancia en cuanto a los posibles pactos que al final hubieran de formalizarse, no solo en el Ayuntamiento de Barcelona, sino en cualquier otro. Por lo tanto, nosotros estaremos a la espera de decidir los pactos que tengamos que hacer y no haremos cábalas sobre posibles situaciones que pudieran darse cuando ni siquiera sabemos si tales situaciones se darán. Aquí. Sobre la substitució de José María Espejo, sí, preveieu que hi pugui haver dificultats per part dels grups independentistes que bloquegin el relleu? Ho dic perquè tenim el precedent de Miquel Iceta de fa pocs dies. Bueno, el sistema es muy distinto. Aquí el sistema es una votación en una urna que se hace apuntando el papel de la persona que haya de ser sustituto de la que cesa en su puesto en la mesa, y en este caso, como a quien corresponde sustituir es a miembros de Ciutadans, y esto tampoco se cuestionó en absoluto en el asunto IZ, no se cuestionó que correspondiera al Partido Socialista sustituir por a su senador por otro de su mismo partido. Eso no estuvo jamás en cuestión y es un asunto, por tanto, muy diferente. En este caso, nosotros nos corresponde decir quién va a ser el sustituto del miembro de la mesa de Ciutadans que cesa. Por lo tanto, como allí habrá que anotar el nombre de una persona de nuestro partido, pues difícilmente otros partidos anoten el nombre de otra persona de nuestro mismo partido para llevarnos a nosotros la contraria. Pero, señor Carrizosa, en todo caso, que les corresponda a ustedes un miembro, eso es un pacto oficioso que se hizo al inicio de la legislatura. ¿Ustedes consideran que esto continúa? ¿Y a quién van a proponer mañana en el Pleno para que sustituya a Espejo Saavedra? Esto a lo que usted se ha referido como un pacto oficioso es una repartición de los miembros de las mesas que se corresponde absolutamente con las mayorías que hay en el Parlamento. Por lo tanto, si nosotros tenemos 2 miembros es porque somos el grupo mayoritario en la Cámara y por tanto no cabe otro escenario que sea el respetar esas
esas mayorías, que es básicamente las primeras votaciones y los primeros acuerdos que se hicieron en la legislatura, fueron precisamente respetar eso y así resultó de las votaciones. Respecto a la segunda pregunta que me ha hecho usted. Sí, vamos a proponer a Joan García para la vicepresidencia segunda y a la señora Laura Vílchez para la secretaría tercera. Sí, señor Carrizosa, buenos días. Permíteme que vuelva al tema de Valls, independientemente de lo que haga la coalición. Al grupo de Ciudadanos, por ejemplo, ¿les suena bien lo que dijo ayer el Partido Socialista, que harían lo que sea para impedir que un alcalde independentista llegara al ayuntamiento y por lo tanto se mostrarán abiertos a una investidura de alguien que no sea independentista, que en este caso la persona que tiene más apoyo sería la señora Colau? Gracias. Yo entiendo que el Partido Socialista haga sus cábalas y sus apreciaciones sobre lo que podrían hacer o podríamos hacer nosotros o no, pero ya le he dicho que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de valoración hasta que los órganos de los que nos hemos dotado se pronuncien acerca de la viabilidad y la conveniencia de los pactos, que además se van a examinar caso por caso y, como es lógico, en ese caso por caso va a entrar uno de los ayuntamientos más importantes de España, el segundo más importante, diría yo, que es el de Barcelona. Pero así de salida, Ciudadanos, ¿qué le gustaría más? ¿Que Maragall fuera el alcalde de Barcelona o que fuera Colau o otra persona de Barcelona? A Ciudadanos le gustaría que el alcalde de Barcelona hubiera sido el señor Manuel Valls y, como esto parece difícil a estas alturas, pues nos tendremos que estar a lo que diga nuestro comité de negociación de gobiernos al que antes me he referido. O sea, y en cuanto a la sustitución del señor Espejo Saavedra, ¿no contemplan en ningún caso que ninguno de los otros grupos pues propongan mañana, de repente, antes del pleno, pues un nombre que frustren pues ese relevo por parte de un diputado de Ciudadanos de la vicepresidencia segunda? Como usted comprenderá, antes de proceder a una votación de estas características, todos los grupos mantenemos conversaciones y si miramos el panel de mandos de vuelo, pues no apreciamos que haya ninguna luz roja encendida y suponemos que el vuelo transcurrirá sin incidencias y aterrizaremos a la hora prevista y en el sitio esperado. Ja sé que ha estat prou explícit, però en tot cas li han confirmat o han confirmat a Ciutadans des de tots els grups que donaran suport a aquesta proposta? Una cosa es donar suport y otra es que simplemente se permita el relevo y la sustitución de los miembros de la mesa por los miembros de un mismo partido, como preveíamos. No tenemos ninguna indicación de que se vaya a producir una maniobra, porque sería verdaderamente una maniobra inesperada, para evitar que se produzca esa sustitución natural, que es la que esperamos que se haga sin incidencias. ¿Sí? ¿Estem? Molt bé. Muchas gracias.